Hola a todos, este es el primero de una serie de videos que voy a hacer sobre el material teórico de la clase. En este primer video vamos a introducir el tema de regresión lineal simple. Vamos a estudiar para qué la queremos en este curso. Y una vez que definamos regresión lineal simple como una ecuación, vamos a interpretar los coeficientes de esa ecuación. Comencemos entonces con una motivación de por qué queremos realmente estudiar regresión lineal simple en este curso. Vamos a tener dos objetivos principalmente para el uso de esta herramienta. El primero va a ser establecer si hay una conexión entre dos variables que nos interesen. Y vamos a hablar en lenguaje técnico, vamos a decir, queremos saber si existe una relación estadísticamente significativa entre consumo e ingreso. Va a ser uno de los primeros ejemplos que vamos a discutir en la clase. O existe una relación entre el salario de un empleado y el sexo del empleado. Podemos interpretar esta relación como discriminación sexual en el lugar de trabajo. El segundo objetivo que vamos a perseguir al correr regresiones va a ser pronosticar nuevas observaciones. Y aquí los ejemplos que vamos a tener van a ser ejemplos sencillos de pronóstico como cuáles van a ser las ventas de nuestro producto en los próximos 4 trimestres, o cuál va a ser la rentabilidad de una nueva tienda de nuestra compañía cuando reúne ciertas características. Si conocemos realmente otras tiendas con características semejantes. ¿Cómo vamos a lograr estos objetivos? Vamos a suponer que hay dos tipos de variables con dos roles distintos cuando hablamos de regresión. Por un lado vamos a tener una variable dependiente, que es la variable que vamos a querer explicar o pronosticar, y la vamos a llamar arbitrariamente y. Por otro lado vamos a tener una variable independiente, que va a ser la variable que explica a la variable y vamos a llamar a esa variable independiente x. A veces me voy a referir a la variable independiente como regresor, pero por lo general me voy a referir como x o como variable independiente. Y lo que define el nombre de regresión lineal es que vamos a suponer que las dos variables están conectadas a través de una ecuación lineal. Y ecuación lineal nos debe tomar de regreso a primaria, qué sé yo, segundo o tercer grado de primaria, cuando definía una ecuación lineal, recuerden, como y igual a más bx. Si tenían un libro distinto, probablemente lo definían como y igual a b más mx. Y algunas de las cosas que vamos a hacer inicialmente es tratar de explicar qué significan los coeficientes a y b o b y m en esa regresión. Para hacerlo lucir un poquito más sofisticado, en esta clase vamos a deshacernos de esas dos ecuaciones y vamos a definir la ecuación utilizando letra griega. Vamos a decir que la variable dependiente y es igual a beta 0 más beta 1 por x. Esta va a ser la ecuación lineal que queremos explicar. La representación gráfica de esta ecuación, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una ecuación lineal, y es igual a 12 más 5x. ¿Cuáles son las interpretaciones del 12 y el 5? El 12, que va a ser realmente el intercepto o la constante en la ecuación lineal, se refiere al punto de partida. ¿Qué valor toma la variable dependiente, la y, cuando la variable independiente toma el valor de 0? Esa es la interpretación mecánica de la constante o el intercepto. ¿De dónde sale la línea de regresión? O donde intersecta la línea de regresión el eje y. El 5 que multiplica a la variable independiente, que se conoce también como la pendiente de esa ecuación, no es visualizable en este gráfico, no es un punto de intersección. Y típicamente era motivado cuando estudiaban en primaria como la relación entre si yo me desplazo una unidad en el eje x, cuántas unidades en el eje y voy a crecer. O sea, esa relación entre mi recorrido en el eje X contra mi recorrido en el eje Y. Esa es realmente una ecuación lineal y así es como la estudiaron realmente en primaria. ¿Cuál va a ser el componente nuevo
de la ecuación lineal que vamos a estudiar si nunca han visto regresión lineal hasta el día de hoy. El componente nuevo se va a referir a esta situación que está ilustrada en este gráfico. Cuando tenemos una base de datos de verdad y la representamos gráficamente con un diagrama XY como el que tenemos ahí, la línea de regresión, la línea azul que ven en este gráfico, va a ser como el resumen de esa relación, pero va a ser un resumen ideal. O sea, los puntos no caen sobre esa línea. O sea, hay un error entre lo que nosotros pronosticamos idealmente, la línea azul, y los verdaderos valores que adoptan las variables en la base de datos. Entonces, el último término de nuestra regresión lineal va a ser un epsilon, lo vamos a llamar, también una letra Y, que se va a referir a la distancia entre nuestro pronóstico ideal, la línea azul, y el verdadero valor en la base de datos. Así que se va a referir a esta distancia vertical que existe entre la línea azul, de nuevo, nuestra idealización de la relación entre y y x, y el verdadero valor de la variable en la base de datos. Así que para resumir un poquito, la ecuación de regresión completa que vamos a estudiar en este curso relaciona una variable dependiente que llamamos y con una variable independiente que llamamos x a través de esta ecuación lineal beta 0 más beta 1x, y le sumamos un error a la ecuación sencilla de primaria. Vamos a hacer un ejemplo. Así que imaginen que tenemos datos de 40 familias sobre el consumo de un producto cualquiera. Puede ser, por ejemplo, consumo de comida, o podría ser un producto que nos interese a nosotros. Así que quiero que piensen, y quiero que paren el video si quieren unos segunditos, y piensen realmente en qué variables podríamos utilizar para pronosticar o para explicar el consumo de comida de una familia. Entonces, lo que queremos explicar, o la variable dependiente, en este caso, va a ser el consumo. Así que paren ahora y piensen, ¿qué variable podría utilizar yo para explicar el comportamiento del consumo? Un potencial realmente, pero no el único, uno de los muchos candidatos realmente para explicar el consumo de un producto cualquiera podría ser el ingreso de esa familia. Así que tenemos datos realmente para ambas. Tenemos datos para el consumo y tenemos datos para el ingreso de la familia. Así que imaginen que tienen la base de datos en Excel y tienen dos columnas. Aquí las represento como 6 columnas porque incluimos realmente una columna que simplemente es el número de observación. Así que tenemos dos columnas, una para ingreso y una para consumo. Y queremos saber realmente dos cosas. Queremos saber si estas dos variables están conectadas de una manera significativa. Y segundo, si podemos utilizar la información en esta base de datos que están viendo para hacer un pronóstico cuando me venga una familia nueva, para la cual tengamos ingreso, pero para la cual no tengamos el valor del consumo. En otras palabras, podremos realmente pronosticar el valor de consumo de una familia para la cual solo tenemos información sobre ingreso. Entonces, imaginen que corremos nuestra primera regresión. Conseguimos un paquete estadístico, por ejemplo Gretel, y le pedimos realmente al programa que nos corra nuestra regresión, definiendo como variable dependiente al consumo y como variable independiente al ingreso. Apretamos el botón en el programa estadístico y el programa estadístico nos va a arrojar una pantalla como esta. Y nuestra labor durante los primeros días que estudiamos regresión va a ser tratar de hacer sentido de todos esos números que ven en esa tabla de regresión. Para comenzar, vamos a concentrarnos en extraer de este output cuál es la ecuación que estimamos. Así que si se fijan, la primera columna realmente de este output se refiere a los coeficientes de la ecuación lineal. Entonces tenemos un 49, 13, 34, que se llama la constante o el intercepto, y tenemos un 85, 27, 36 que va asociado con el ingreso. Quiere decir que estamos estimando realmente una ecuación que dice que el consumo es igual a 49, 13, 34 más 0.85, 27, 36 por el ingreso más un error posible. Entonces, tratemos de interpretar
ya no técnicamente, sino un poquito más intuitivamente, qué significan realmente estos dos coeficientes, el coeficiente de 49,13 y el coeficiente de 85,27. Comencemos con el coeficiente de la constante o el intercepto. ¿Qué significa? El 49,13 significa el nivel de consumo de una familia con un nivel de ingreso igual a 0. ¿Cuánto consumiría una familia que tuviera un nivel de ingreso 0? Suena un poquito raro realmente, pero podemos pensar en este 49, 13, 34 como un nivel mínimo de subsistencia, de consumo que tenga que consumir la familia, aun cuando tenga un nivel de ingreso de 0. Eso podría ser, por ejemplo, pagado por el Estado o pagado por caridad o lo que se les ocurra realmente. Aquí quiero hacer un punto importante realmente para el resto del curso, y es que la interpretación del intercepto no siempre va a ser intuitiva y a menudo no va a tener una interpretación intuitiva. Y la razón para esto es que a menudo no va a hacer sentido hablar de una situación en que la variable independiente sea igual a 0. Les voy a dar un par de ejemplos en clase, pero pueden empezar a pensar en relaciones en las cuales nunca hace sentido pensar que la x es igual a 0. Bueno, entonces tenemos el intercepto como el valor que toma el consumo cuando el ingreso es igual a 0. Los economistas identificarán este valor como un consumo autónomo, le llaman. ¿Qué pasa con el otro coeficiente? El otro coeficiente es el 85,25. Esa es la pendiente de la regresión. El 85,25 va a medir la sensibilidad del consumo a cambios en el ingreso. Es decir, si me dan $1 adicional de ingreso, o si le damos $1 adicional de ingreso a una familia, esa familia va a gastar 85,25 centavos en consumo. ¿Qué hace con el resto? El resto lo puede ahorrar, el resto lo puede utilizar para pagar impuestos. Pero $1 adicional de ingreso significa 85 centavos adicionales de consumo. Como ven, es un concepto marginal. Dame $1 más, ¿cuánto consumo yo? La pendiente siempre va a tener una interpretación intuitiva. Aun cuando la constante o el intercepto no lo tengan, la pendiente siempre es importante. Y la pendiente es el coeficiente que determina si hay o no una relación entre la y y la x. Si regresan a nuestra ecuación realmente que vamos a estimar, y es igual a beta 0 más beta 1 por x, más un error. Si beta 1 en la pendiente es igual a 0, x desaparece de esa ecuación. Entonces no hay relación entre x y y. Así que ese es el coeficiente más importante de esa ecuación. Esa es la que mide realmente si hay una relación entre las dos. Mide esa sensibilidad de esa variable dependiente a un cambio unitario en la variable independiente. Antes de terminar este primer tutorial, pidámosle realmente al programa estadístico que nos enseñe la relación para esas dos variables, el ingreso y el consumo. Este gráfico está hecho en Gretel e ilustra realmente el rango de ingreso entre 80 y 120 y el rango de consumo entre 115 y 155. Las crucecitas rojas son los puntos en la base de datos, y de nuevo aquí está nuestra línea azul midiendo realmente nuestra idealización de la relación entre estas dos variables. Bueno, ahí vamos a ponerle fin a nuestro primer tutorial corto sobre regresión lineal simple.